Hoy hablaremos de la genética en las enfermedades mentales. Las células de los seres humanos tienen 46 cromosomas, los cuales a su vez se componen de hebras de información genética llamada ADN, y cada cromosoma contiene secciones de ese ADN llamado genes. Aquí se almacena la información genética que luego será transmitida a su descendencia, desde características físicas hasta talentos naturales, capacidades mentales y enfermedades. La mayoría de las enfermedades tiene un componente genético, el cual varía según el tipo de trastorno de la persona afectada. Y una de estas enfermedades es la relacionada con el cerebro, aunque las causas de los trastornos mentales son complejas y en ellas interviene tanto la genética como los factores ambientales y sociales. Y para conversar más sobre este tema, nos acompaña la doctora Henriette Raventós-Borst, docente e investigadora de la Escuela de Biología y del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. Yeti, bienvenida a Conciencia. Nosotros apreciamos que usted se haya apartado su apretada agenda para compartir este ratito con temas tan interesantes de lo que usted hace. Muchas gracias por la invitación, siempre un placer compartir con vos. Muchísimas gracias. Vamos a hablar de los análisis moleculares genéticos que ustedes hacen de enfermedades mentales, ¿verdad? ¿Cuáles enfermedades, Yeti? ¿Y por qué? Porque ustedes se han enfocado particularmente en tres, ¿verdad? El grupo de investigación ha estado investigando la genética de las condiciones o trastornos mentales desde hace más de 3 décadas. Ya casi cumplimos los 30 años. Y nos hemos enfocado en aquellas que son de mayor riesgo para la persona padeciente o de mayor sufrimiento para la persona padeciente y para su familia por la gravedad del trastorno. Y estas son trastorno bipolar, esquizofrenia y también la demencia de Alzheimer. También hay un motivo personal que creo que comparten muchas de las personas que se dedican a la salud mental, y es, si se vale decir, que mi papá tenía trastorno bipolar, y eso hace una marca muy importante en lo que uno decide hacer en un futuro. Y en la familia también. Claro. Sí. Vamos a ver, ustedes comenzaron hace 30 años. Obviamente ha evolucionado muchísimo el conocimiento. Hay análisis moleculares que yo quiero que usted me cuente cómo los hacen, qué muestras utilizan de las personas, el consentimiento. Coméntenos toda esa parte metodológica propiamente de los estudios de ustedes. Sí, en primer lugar es agradecer a todas estas personas participantes que durante los años posiblemente han sido más de 10,000 costarricenses que han aceptado participar en estos estudios, que lo que involucran en general es la toma de una muestra de sangre. Desde ahí extraemos el ADN, que es el material de la herencia, y también hacemos varias entrevistas por personal de salud mental para confirmar el diagnóstico, que esto es un tema complicado porque el diagnóstico en condiciones y trastornos mentales varía, ¿verdad?, durante el tiempo, depende de las guías que se usan para el diagnóstico. Entonces, eso es lo que implica. Con la sangre extraemos el ADN y ese ADN lo analizamos en comparación con el ADN de personas que no padecen estas condiciones o de los familiares que no padecen las condiciones. Entonces, hay varios tipos de estudios, algunos se hacen en familias, otros se hacen casos y controles de la población. Nuestro grupo ha realizado ambos y lo que se buscan es estas pequeñas diferencias que están presentes entonces en personas que tienen la condición versus personas que no la tienen. Acá es importante aclarar que a diferencia de otros trastornos que ha estudiado el mismo centro de investigación donde yo laboro, donde hay, digamos que un gen de efecto mayor, las que llamamos tradicionalmente mendelianas,
En estas otras condiciones como la hipertensión, la diabetes, los problemas cardiovasculares, participan muchas variantes genéticas, pero cada una con un efecto muy chiquitito. Entonces es la interacción entre estas variantes, la sumatoria y factores del ambiente, de dónde nacemos, dónde crecimos, cuáles traumas enfrentamos, lo que hace que al final las personas desarrollen o no estos trastornos. Nosotros nos hemos enfocado entonces en la parte genética, de buscar estas variantes, estos cientos de variantes que hacen que las personas tengan un riesgo genético mayor, sin incluir la parte de las condiciones ambientales. Pero esto no es suficiente. Tiene que también sumarse esto para que la persona desarrolle diabetes o tenga infartos a edades tempranas o padezca trastorno bipolar. Sí, porque el mero hecho de tener la variante no implica que vaya a haber desarrollo de la enfermedad. Exactamente. Eso es lo complejo de todo esto. Eso es lo complejo y que es una combinación de variantes diferentes, ¿verdad? Entonces, a diferencia de lo que pensábamos cuando empezamos hace 30 años que íbamos a encontrar algunas variantes de efecto importante, ahora sabemos que lo que hay son miles de variantes de efecto muy chiquitito que interactúan. Sí. ¿Son más comunes de lo que se cree estas enfermedades en los últimos tiempos, Yeti? Depende de cuáles condiciones mentales o trastornos mentales estamos hablando. En general, los trastornos psicóticos mayores, que es la esquizofrenia y el trastorno bipolar, esas se ha visto que son bastante estables en el tiempo y en diferentes culturas y lo que confirma que tiene que haber, ¿verdad?, mucha susceptibilidad genética más estas condiciones ambientales. Pero cuando hablamos de otros trastornos como la depresión, los trastornos de ansiedad, estas condiciones sí han aumentado y han aumentado objetivamente. No es solo que ha aumentado el diagnóstico, como puede ocurrir en otras condiciones como el trastorno del espectro autista, que muchas veces algunas no se diagnosticaban antes y ahora sí se diagnostican. Pero en el caso de los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad, sí estamos viendo un aumento, que lo vimos claramente durante la pandemia, ¿verdad? Y era más que un trastorno, una respuesta normal ante una situación anormal. Exactamente. Hacemos una primera pausa, ya regresamos. Las mutaciones genéticas únicas o puntuales son capaces de alterar la información genética y, por ende, son las responsables de muchas enfermedades neurológicas heredadas. Estamos conversando con la doctora Henriette, conocida como Yeti, de cariño, Yeti Raventós Borst, quien es docente e investigadora de la Escuela de Biología y del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular. Estamos hablando de genética de enfermedades mentales. Yeti, ¿qué ha aportado la genética humana al conocimiento de estas enfermedades? ¿Hemos avanzado mucho? Hemos avanzado porque ahora ya en varias de estas condiciones o trastornos conocemos cientos de las variantes que contribuyen un poquito al riesgo. Y el conocer estas variantes contribuye a pensar en posibles pruebas que complementen el diagnóstico, ¿verdad? Ya hay algunas en el mercado que se llama
que se llaman puntajes de riesgo poligénico, que no se pueden aplicar en todas partes del mundo y que de verdad a nivel clínico todavía no se recomiendan, pero para investigación ya las estamos usando, donde podemos separar entonces a las personas que tienen un riesgo mayor genético versus las personas que tienen un riesgo menor. Digo que nosotros en América Latina, en África y en Asia no deberíamos todavía usarlas porque necesitamos aumentar la diversidad de las muestras que se analizan en estos estudios globales. Entonces, por un lado tenemos estas pruebas diagnósticas que tal vez en algún momento sean de utilidad en la clínica. En segundo lugar, si conocemos estas variantes, podemos entender a nivel celular qué está pasando y eso puede ayudar a diseñar mejores medicamentos. Si conocemos las personas en mayor riesgo versus las de menor riesgo, podemos darle seguimiento y entender mejor los contribuyentes del ambiente, ¿verdad? ¿Por qué esta persona de alto riesgo no la desarrolla? ¿Por qué esta persona de bajo riesgo genético sí la desarrolla? Ese tipo de estudios. Y finalmente, lo que tiene implicaciones directas y ya presentes y que nosotros nos hemos dado cuenta en nuestros estudios y que son muy importantes para mí, es que las personas padecientes y sus familias, al comprender que hay factores genéticos, les ha ayudado a reducir su culpa y el estigma ante tener una condición mental. O sea, estas personas lo que dicen es que si yo sé que es como otras enfermedades, ¿verdad?, donde contribuye la genética, pero también los factores ambientales, ya puedo dejar de culpar a mi mamá. Y eso ha sido tal vez lo más importante a nivel personal, lo siento así. Correcto. ¿Se pueden prevenir de alguna forma esas enfermedades mentales, Yeti, con todo este conocimiento adquirido? Yo estoy convencida que podemos contribuir a reducir la carga de las enfermedades en general, porque los estudios epidemiológicos de salud pública son muy claros en indicar cuáles son los factores sociales o psicosociales que contribuyen a la salud, que contribuyen a una vida más larga y que por lo tanto también sabemos cuáles son los que contribuyen a la enfermedad y a una mortalidad a edades más tempranas. Y esto no se separa en enfermedades físicas o mentales. Sabemos que estos factores sociales o estos determinantes sociales contribuyen a las enfermedades físicas y mentales. ¿Cuáles son? Traumas a edades tempranas, pobre alimentación, violencia en el hogar o en los barrios, pobreza, migración forzada. No es lo mismo, ¿verdad?, crecer en un barrio estable en San Pedro que ser uno de estos niños que está migrando con sus padres de Venezuela tratando de llegar, ¿verdad? Sabemos que estas personas van a tener un riesgo mayor de enfermar y de tener padecimientos mentales y físicos. Entonces, mejoremos el mundo. Esa es la recomendación, claro, un poco complicada, pero sabemos que si intervenimos en estos factores, vamos a tener poblaciones más sanas, de mayor bienestar, que además entonces defienden sus derechos básicos, ¿verdad?, a tener una vida digna. Yeti, el tema de la salud mental requiere de atención inmediata, sí, y de políticas nacionales, y usted ha estado muy involucrada en esos temas. Sí. ¿Se hacen bien las cosas en Costa Rica? Nosotros participamos en la discusión y elaboración de la política nacional del 2012 al 2020, la política nacional de salud mental. Lamentablemente, cuando hicimos el análisis con un nuevo foro de discusión ciudadana, nos dimos cuenta que están apareciendo las mismas quejas del foro que hicimos en el 2011, en el 2018. Entonces, tener una política o tener una ley no es suficiente si esta política o ley no se implementa.
y no incluye lo que mencioné anteriormente, los determinantes sociales de la salud. Muchas veces no hay que hacer intervenciones o acciones a nivel de los servicios de salud, sino más bien a nivel de las políticas sociales, ¿verdad? Mejorar las condiciones de vida de las personas es lo que mejor podría contribuir a reducir los problemas de salud mental. Usted es miembro de la Junta de la Sociedad Internacional de Psiquiatría Genética y entiendo que es la primera persona de América Latina que está en esta junta. ¿Qué significa esto para Yeti Raventós? Sí, no solo la primera persona de América Latina, aquí voy a rajar, la primera persona del sur global que vive en el sur global. Entonces, desde que empecé mi participación en esta junta directiva, yo bromeaba con mis compañeros y compañeras, ustedes representan al 10% de la población. El peso que tengo yo aquí encima de representar al 90% de la población mundial, no se pueden imaginar. Entonces, una gran responsabilidad. No es lo mismo, porque a veces en el norte global interpretan la diversidad como poner gente de diferentes etnias y diferentes países, pero que viven y trabajan en Estados Unidos o en Europa. Y eso no es inclusión, porque las personas que trabajan en el norte global no entienden las dificultades de ser científico o científica en el sur global. Entonces, esa era, digamos que mi responsabilidad, tratar de transmitir que la diversidad incluir al sur global, trabajando en el sur global, porque nuestras necesidades en investigación, nuestros problemas de investigación no son los mismos. Insistiendo, ahora ya aumentamos la representación del sur global, o sea, ya tienen que haber al menos 2 personas qué bueno. En estas juntas. Excelente. Porque está todo el problema, ¿verdad?, de que se llevan nuestros recursos, de que, etcétera, porque hay un colaborador latinoamericano allá, pero lo importante es devolver la información al país. Correcto. Y el desarrollo local. Correcto. Hacemos una segunda pausa, ya regresamos. África es el continente con mayor diversidad genética debido a sus migraciones, su tamaño, la variedad de climas y sus desafíos evolutivos. Conversamos con Yeti Raventós Borst, quien es docente investigadora de la Escuela de Biología y de Biología Celular y Molecular, del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. Hablamos sobre genética de enfermedades mentales. Como premio, o reconocimiento más bien, a todo lo que usted ha realizado durante estos 30 años junto con su equipo, y de hecho usted lo reconoce como tal. Sí. En una de las cosas que leí, recibió el Premio Nacional de Ciencia Clodomiro Picado Twait 2024. ¿Qué significa esto para usted, para su equipo, para las enfermedades mentales, Yeti? Es una enorme emoción lo que siento, como un reconocimiento al trabajo de 30 años de un equipo muy dedicado a este tema. Como decía, muchas de las personas que trabajamos en el tema es porque tenemos además familia. Entonces hay una motivación enorme, y recibir este premio para el equipo, aunque sea a título personal, es una enorme satisfacción. Felicidades. Muchas gracias. Una vez más, pues yo tuve el honor de acompañarlo a usted en el recibimiento de ese premio. Sí, muchas gracias. Gracias a su invitación. Yeti, usted es una de las personas más importantes en ese tema de biobanco genómico.
y registro de colecciones en nuestro país. Coméntenos qué significa esto. Sí, ese es un tema a nivel global. Se están haciendo biobancos y registros de colecciones en todas partes del mundo. Un biobanco, ¿qué es un biobanco? Primero, ¿verdad? Un biobanco es una colección de muestras biológicas de personas que las han donado con consentimiento informado. Pueden ser ADNs, pueden ser otro tipo de muestras biológicas, ¿verdad? De un cáncer que tuvieron, que además están asociadas a información sociodemográfica y clínica. Y se anonimiza y se puede explotar para responder cientos y miles de preguntas sobre salud. Entonces, uno de los biobancos más famosos del mundo es el de Reino Unido, es un biobanco público, donde cientos de investigadores alrededor del mundo hacen preguntas con esos datos. Entonces, también hay biobancos privados, hay esfuerzos en diferentes países, pero lo importante es que en América Latina hay pocos. Hay uno en México, hay en Chile, se están haciendo esfuerzos también en otros países. La idea es que nosotros como país tenemos unas características ideales para un biobanco, porque tenemos un sistema de salud pública, tenemos el expediente electrónico, donde se puede incluso pedir consentimiento y pasar nuevos formularios a las personas participantes, donde podríamos contestar cientos de miles de preguntas. Y al mismo tiempo tenemos una población que pocas veces he visto yo tan colaboradora. En los 30 años que tenemos de hacer investigación biomédica, son pocas las personas que dicen no quiero participar. Y eso para investigación, que significa cero beneficio directo por participar. Participan de forma altruista porque creen que el conocimiento científico va a servir para mejorar la calidad de vida de sus hijos, de sus nietos y así sucesivamente. Entonces es una cosa que si lográramos finalmente, y hemos trabajado muchos años en colaboración con la Caja, con el CENDEIS, con ACIP, que es un centro de investigación en Guanacaste, que tiene 2 biobancos ya, para establecer este biobanco nacional público, anonimizado, que entonces permita responder preguntas de salud para Costa Rica, pero también para América Latina y para el resto del mundo. ¿Qué avance tenemos? Pues tenemos un informe que fue presentado a la Junta Directiva de la Caja, eso está ahí. Tenemos también un nuevo proyecto de investigación que implica construir un registro de las colecciones que ya existen, porque mientras se construye o mientras se define que sí va a haber un biobanco de la Caja, podemos ya tener un registro de que ya hay muchas colecciones en diferentes partes del país que podrían, si las personas que donaron sus muestras y su información aceptaron que eso se pueda usar para otras investigaciones, entonces podríamos también con ese registro que otras personas empiecen a hacer investigación. Todos estos esfuerzos no tienen nada que ver ni con salud mental, ni con esquizofrenia, ni con bipolar, es para contestar preguntas generales de salud, generales de bienestar, para toda la población, ¿verdad? Ni siquiera tiene que ver con la investigación que hace nuestro grupo u otro grupo. Esto es un esfuerzo para que exista este recurso que nos beneficia a la población de Costa Rica. Exactamente. Felicidades por ese esfuerzo, felicidades por su premio y muchísimas gracias, Yeti. Muchísimas gracias. Acá siempre. Saludos cordiales a su equipo de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15
UCR, no sin antes ver nuestra sección Conceptos. Hola, les doy la bienvenida a Conceptos. Soy Catalina Lao y voy a definir y poner en contexto algunas de las palabras que se dijeron en el programa. Por ejemplo, lo que se dijo aquí. Digamos que un gen de efecto mayor, las que llamamos tradicionalmente mendelianas. La herencia mendeliana se refiere a determinados patrones acerca de cómo se transmiten los rasgos de generación en generación. Las leyes de Mendel son un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión de herencia genética. En este caso, la investigadora se refiere a los genes que determinan directamente la presencia de una condición de enfermedad en la persona y lo compara con aquellas otras variaciones genéticas que dependen de la interacción entre ellas y los factores ambientales para que pueda desarrollarse o no una enfermedad. También voy a definir la siguiente palabra. No solo la primera persona de América Latina, aquí voy a rajar, la primera persona del sur global. Sur global se refiere a las regiones fuera de Europa y América del Norte que históricamente han sido marginadas del orden mundial. Este es un concepto geopolítico. El sur global comprende países de África, Asia, América Latina, el Caribe y Oceanía. La investigadora usa este concepto para referirse a su lugar de residencia, ubicado en una región en vías de desarrollo con muchas limitaciones y necesidades. Esto fue Conceptos. Los invito a acompañarnos en cada programa de conciencia. Recuerde que puede ver este y otros programas en nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestra página de Facebook. Hasta la próxima.